Podemos tapar el sol con un dedo. Ha venido sucediendo en el país un aumento del más del 300% de las muertes y los asesinatos desde que se militarizó la seguridad pública. O sea, estamos hablando desde los sexenios de la vieja política y tomando en cuenta también el sexenio de López Obrador. Giovanna, ¿qué opinas? Bueno, que tengo otros datos, definitivamente. No sé dónde tiene nuestra compañera Laura esa información de que se han incrementado los delitos, porque lo que es cierto y comprobable, Pedro, es que de octubre a diciembre del 2024 absolutamente todos los delitos han disminuido, en distinta proporción. Homicidios dolosos, por ponerte un ejemplo, en 16% de su estadística nacional. En estos meses de la primera de esta nueva legislatura es una militarización de la seguridad ya en la Constitución, entregándosela por completo a los militares, incluso las labores civiles. Criticamos la estrategia de seguridad, pero son los primeros gobiernos de tu partido, Laura, en solicitar presencia de la Guardia Nacional en sus estados. Y ahí me gustaría solamente hacer el énfasis en lo que te preguntaba Sacil, el tema de, y entonces ¿por qué Nuevo León y Jalisco son los que impiden todo el tiempo la presencia? Y todos los estados, porque hay un problema sistémico, y no nada más que ustedes nos vengan a decir que están acabando de cumplir el mandato y la herencia de López Obrador. No solamente que estamos acabando de cumplir, sino que le vamos a dar continuidad los próximos 6 años. Es por lo que la gente votó por nosotros y no por ustedes. Nosotros ofrecimos a la gente tenemos 500%. Felicidades, pero no gobiernan el país, no son mayoría calificada en el Congreso de la Unión, no gobiernan 24 entidades en el país. Entonces creo que sí hay una enorme diferencia entre lo que tú representas y lo que nosotros representamos y la confianza que le inspiramos a la gente. A propósito. Es momento de hablar de los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le agradezco a Sacil de León, vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Senado, Giovanna Bañuelos, vicecoordinadora de la bancada del PT en el Senado, Laura Ballesteros, diputada federal de Movimiento Ciudadano, y que ahora también, antes de continuar, repíteme el cargo que tienes ahora en MC, porque todavía no me lo aprendo. Perdón, buenas noches. Buenas noches. Soy integrante de la Comisión Operativa, que es la dirigencia, la que toma decisiones. Son 8 miembros. Ajá. Y uno coordina y fue seleccionado, electo por los 8 miembros, que es Jorge Álvarez Maínez. Para efectos prácticos, ¿cómo le ponemos? Integrante de la Comisión Operativa. Pero también soy secretaria de la mesa directiva de la Cámara, entonces, el que quieras. El cargo que escoge, porque no caben todos. Entonces, ahí luego lo vemos. Qué gusto verlas. Gracias, ya después de unas semanas. Igualmente. Ya regresando por acá. A ver, platiquemos de estos 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum al frente del país, el inicio de este sexenio. Vamos a los temas específicos, lo que concierne a seguridad, lo que concierne a salud, lo que concierne incluso el tema económico. Entonces, Laura, comencemos contigo. En el tema de seguridad, ¿qué es lo que estás viendo y qué falta por hacer? Mira, el tema, sin duda, hoy es el tema que más le duele a las y los mexicanos en los territorios. No podemos tapar el sol con un dedo. Ha venido sucediendo en el país un aumento del más del 300% de las muertes y los asesinatos desde que se militarizó la seguridad pública. O sea, estamos hablando desde los sexenios de la vieja política y tomando en cuenta también el sexenio de López Obrador. Un aumento de 300% de asesinatos en este país porque se militarizó la seguridad pública, y se ve claramente en la gráfica cuando estudias en el momento en el que las Fuerzas Armadas toman la seguridad, y entonces los números empiezan a dispararse. Por eso Movimiento Ciudadano ha dicho desde el principio que hay una estrategia fallida de seguridad donde la militarización no es la salida, donde hemos propuesto siempre que haya una seguridad y una propuesta civil sobre la mesa, una apuesta por las instituciones civiles, por la policía civil, por su capacitación, por la construcción de paz. Y eso no ha pasado. Nosotros en un inicio en campaña escuchamos a la presidenta Sheinbaum hablar de este modelo civil, decir todo lo que la Ciudad de México había logrado, pero pues nos quedamos milando nada más, porque lo que pasó en el Congreso en estos meses de la primera de esta nueva legislatura es una militarización de la seguridad ya en la Constitución, entregándosela por completo a los militares, incluso las labores civiles. Preocupa. Nosotros esperamos que esto vaya agarrando camino, y creo que ya lo había dicho yo en anteriores ocasiones en esta mesa, no hay un mayor aliado de la no militarización de la seguridad pública que Omar García Harfuch, que nosotros queremos que le vaya bien, porque si le va bien a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, le va bien a la seguridad no militarizada, pero pues seguimos esperando los resultados. Giovanna, ¿qué opinas? Bueno, que tengo otros datos, definitivamente. No sé dónde tiene nuestra compañera Laura esa información de que se han incrementado los delitos, porque lo que es cierto y comprobable, Pedro, es que de octubre a diciembre del 2024 absolutamente todos los delitos han disminuido, en distinta proporción. Homicidios dolosos, por ponerte un ejemplo, en 16% de su estadística nacional. El caso de robo con violencia también redujo, menos un 5%. Lesiones dolosas también redujeron. Se ha hecho, yo creo que un esfuerzo extraordinario de parte del gobierno federal y por supuesto del titular de esta área de seguridad, Omar García Harfuch, para poder desmantelar laboratorios, para poder confiscar armamento, drogas, hacer diversos operativos, que si bien es cierto, es muy complejo hacer un balance de resultados
tan poco tiempo como son 100 días, que es lo que estamos nosotros analizando, pues sí puede vislumbrarse y se dibuja ya un resultado distinto en esta estrategia que se está implementando y que mucho es gracias también a las herramientas que se le han dado a las instituciones de seguridad pública en este país a través de las reformas constitucionales que aprobamos en el Senado y en la Cámara de Diputados. El dotar de mayores facultades a la Guardia Nacional, el poderla trasladar a la Sedena, el facultarla con tareas de inteligencia y de investigación, pues bueno, evidentemente está mostrando sus primeros resultados. Militarización de la seguridad pública, que es sin duda el problema que más lastima a las mexicanas y a los mexicanos, como también sabemos que es el problema en el que está concentrando todas sus energías y su prioridad este gobierno encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Querías responder, Laura? Sí, que justo estas medidas de las que habla, senadora, es a lo que se le reconoce y se le conoce como militarización de la seguridad pública, siguiendo la estrategia fallida de los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón. Estas cifras de las que te hablo son de los dos sexenios de Calderón y de Peña, de la vieja política y del sexenio de López Obrador. Lo que pasa es que ahora, lo que estamos buscando, no, claro que se puede proceder, es a partir de que se militarice, claro, a partir de que se adelante, Laura, y luego vamos con Cecilia. Estos son datos además del INEGI, ¿no? O sea, no los estoy inventando yo, son datos del INEGI. Es un cruce entre el momento en el que inicia la militarización de la seguridad pública, es decir, la seguridad en manos de los militares, como lo siguen haciendo ustedes, y prometieron que no lo iban a hacer, hasta casi los últimos días del sexenio de López Obrador, un aumento del 300% en los asesinatos en el país. Se fortaleció, Pedro, buenas noches, se fortaleció la Guardia Nacional, que fue dentro de las reformas constitucionales que hicimos, y dotamos a la seguridad pública de nuestro país con mayores instrumentos, pues les dimos mayores instrumentos para que puedan ellos combatir al crimen organizado y todos estos delitos de los que ya comentó Giovanna. Yo creo que decir militarización del país es una frase muy grave, que deberíamos de probarla, porque no se está militarizando al país. Se fortaleció la Guardia Nacional. ¿Y qué pasa con los gobiernos estatales, Pedro? Son los primeros, y sobre todo Jalisco, Monterrey, Nuevo León, que en Monterrey piden todo el tiempo la presencia de la Guardia Nacional. Sinaloa, porque Morelos, sí, pero a ver, criticamos la estrategia de seguridad, pero son los primeros gobiernos de tu partido, Laura, en solicitar presencia de la Guardia Nacional en sus estados. Que no está mal, es que yo creo no que está mal, pero hay que reconocer la presencia, claro, lo que hace la Guardia Nacional en nuestros estados. Pero es que no hay que confundirnos. Y yo quiero ocupar mi tiempo, claro, ya dio los datos fuertes la senadora Giovanna. Yo quiero aprovechar el tiempo, Pedro, para decirte que el domingo pasado, en el Zócalo de la ciudad, más de 400,000 personas nos dimos cita para escuchar los resultados que ha dado la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a los primeros 100 días de su gobierno. Y yo la verdad es que me siento orgullosa, me siento representada, y creo que es un gobierno que da continuidad a esta transformación que iniciamos en el 2018 en el país. Claro, hay muchos retos y falta mucho por hacer, porque no por algo tantos gobiernos neoliberales o el PRIAN destruyeron tantas cosas en el país que hay que reconstruir, y que lo estamos haciendo atendiendo las causas. En el tema de seguridad, uno de los ejes principales y primordiales que considero son los más importantes es la atención a las causas, y que dotamos ahora de investigación y de análisis a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Quiere responder, Laura? Sí, a ver, es que el planteamiento que ha hecho Movimiento Ciudadano, y además lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, no es ahora a propósito ni de la elección o de este nuevo gobierno, ha sido la construcción de paz a través del fortalecimiento de la justicia. Por eso se los dijimos desde un principio, quieren entrarle una reforma judicial, tienen que entrar de lleno a sacudir a los ministerios públicos, donde hay una tasa de no denuncia del 95%. ¿Cómo pueden estar tan seguros de los datos que arroja, las disminuciones que les dicen, las cuentas alegres, cuando hay un 95% de no denuncia en los ministerios públicos, en los barrios en donde la gente está sufriendo los problemas? Queremos darle una solución a la gente, vamos por la construcción de paz, no por la militarización. Y cuando hablamos de la militarización del país, y que ahora lo hacen desde la Constitución, es una militarización de la Constitución, estamos hablando no solo de este regalazo que le dan ya los militares para que se encarguen por completo de la seguridad pública de México, sino también de funciones civiles en tiempos de paz, que es justo la reforma constitucional que aprobaron. Me gustaría solamente hacer el énfasis en lo que te preguntaba Cecil, el tema de, y entonces ¿por qué Nuevo León y Jalisco son los que impiden todo el tiempo? A eso voy, no, y todos los estados, porque hay un problema sistémico de una guerra contra el narcotráfico que no han querido ni siquiera reconocer públicamente ninguno de los sexenios de la vieja política, ni no son capaces de mencionar la guerra en la que han metido este país. Por eso están usando las Fuerzas Armadas, y porque la salida de las Fuerzas Armadas tiene que ser paulatina. Movimiento Ciudadano no ha dicho que mañana se vayan a sus cuarteles y se acabó. De hecho, había un acuerdo con las fuerzas políticas en la legislatura anterior, donde iba a ser paulatino el regreso a los cuarteles de la Guardia Nacional. Es lo que hemos nosotros siempre propuesto, pero desde la construcción de paz y atajar el problema de la injusticia y la inseguridad desde los territorios. Ahora, hay cerca de 800 funciones que han sido trasladadas a las Fuerzas Armadas en estos 6 años del obradorato, que estaban en manos de los civiles y que ahora están en manos de los militares, como la construcción de infraestructura mexicana de aviaciones y otras más. Giovanna. Me parece una tremenda irresponsabilidad las aseveraciones que hace mi compañera Laura, porque sin lugar a dudas creo que el papel tan destacado que han tenido las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad de nuestro país debe de ser reconocido en todos los 3 niveles del Estado, del gobierno, y por todas las fuerzas políticas. La Guardia Nacional, que es una institución que se está fortaleciendo cada vez más, fue una reforma constitucional que incluso fue la única que se ha votado por unanimidad.
de la anterior legislatura, en el Congreso de la Unión y en absolutamente todos los congresos locales, Pedro. Lo hicimos con el ánimo, todas las fuerzas políticas, incluyendo la que Laura representa, de poder darle al Estado mexicano estas herramientas para combatir esta herencia maldita que nos dejó el sexenio de Felipe Calderón y que por supuesto fue parte de una estrategia que las demás administraciones siguieron manteniendo. Ahora con nuestra comandante suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, estamos haciendo una estrategia distinta que, como bien señala la senadora Sacil, no es solamente el combate a la delincuencia, sino a las causas de fondo. Traemos una política social a la que se le invierte más del 3% del Producto Interno Bruto de este país. Estamos ampliando nuestro catálogo de programas de política social para combatir a la pobreza, para arrebatar a nuestros jóvenes y adolescentes de las garras del crimen organizado, no solamente como consumidores, sino lamentablemente como actores principales en muchas de estas células delictivas que existen en nuestro país y de las que nos heredaron más de 1.500 las administraciones pasadas. Estamos también, por supuesto, dotando a instituciones tan importantes como es el Estado mexicano de nuevos instrumentos para que puedan hacerse a través de la inteligencia artificial y de muchas otras tecnologías de la investigación, pues integrar bien las averiguaciones. Estamos haciendo un cambio profundo en el Poder Judicial de nuestro país en medio de un proceso inédito de elección de nuestros ministros, jueces, magistrados, que juegan un rol también muy importante, Pedro, en la corrupción. Una pregunta referente a lo que acabas de decir. Mencionaste que es un problema que nos heredaron las administraciones pasadas. Sin duda. ¿Incluida la de López Obrador? No. Me referí específicamente a la administración de Felipe Calderón, que fue quien inició esta estrategia fallida, tan dolorosa y que tanta sangre ha derramado en nuestro país y de la que todavía estamos padeciendo, por supuesto, las consecuencias, y que también Enrique Peña Nieto continuó y que nosotros iniciamos a cambiar. Y no lo han cambiado. Laura, nosotros en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo podemos decir con datos, creamos instituciones tan fuertes como la Fiscalía General de la República, creamos instituciones tan fuertes como la Guardia Nacional, hicimos convenios de colaboración muy comprometidos con todos los gobiernos estatales e incluso municipales, que no es una tarea de la Federación, pero que está evidentemente entrándole al fondo del conflicto, y estamos intentando sanear a nuestro país de esta plaga terrible que es el crimen organizado. ¿Y es algo que se podrá hacer durante este sexenio? Es decir, el sexenio de López Obrador más el sexenio de Claudia Sheinbaum, ¿tendría que ser tiempo suficiente para ya erradicarlo? Será tiempo suficiente, Pedro. Será, y también vamos a ir por la reforma a las fiscalías. Es de vital importancia que no le mendiguemos a nuestro movimiento, y me refiero a la oposición, para ir por esta gran reforma a las fiscalías, que nos va a ayudar, obviamente, para poder conseguir la paz que en todo México necesitamos. No sé si sea tiempo suficiente, yo quiero pensar que sí, Pedro. Hay muchos retos por delante, pero hemos visto a 100 días de iniciado el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, resultados que están en las gráficas, que están en los datos oficiales, que van a la baja. Ya lo mencionó los datos duros la senadora Giovanna, pero que ahí va. O sea, estamos iniciando un gobierno a 100 días con con nuevos resultados, con programas sociales que antes no estaban en la Constitución, hoy están legislados y son un derecho de las y los mexicanos, con las reformas que hicimos de igualdad sustantiva. O sea, es un gobierno no solamente de transformación y de mujeres, sino cercanos a la gente, cercanos a los ciudadanos, y que bueno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo está haciendo su mayor esfuerzo y está dedicando, como lo dijo ella en sus propias palabras el domingo en el Zócalo, su vida completa a servir a México. Y suponemos, porque esperamos que así sea, que todo el gabinete lo haga de la misma forma, todos los que están inmersos en el tema de la seguridad, esperamos que así también lo estén haciendo. Pero hay un punto que decía Laura que me hace mucho sentido, y es que la gente votó de forma abrumadora por Morena, por el PT, por el Verde, por toda la 4T, con una esperanza, la esperanza de que la situación de inseguridad cambie. Y si bien los números pueden indicar disminuciones, a las familias en Sinaloa que no pueden tener paz como lo tenían antes, a las familias en Guanajuato, en Chihuahua, en Chiapas, en prácticamente casi todos los estados de la República, pues no va a ser una razón que les dé paz el decirles, mira, es que bajaron en esta cantidad, pero pues no puede seguir saliendo a la calle. Estamos a 100 días de que inició esta estrategia de seguridad que se basa en 4 ejes que ya los mencionamos, pero también estamos a 100 días de iniciar de la mano de que dotamos pues desde el Senado de la República con nuevos instrumentos a la Secretaría de Seguridad Pública. Pues vamos a dar oportunidad, digo, a pesar de que son 100 días y son cortos, vamos a la baja. Yo espero que en unos 200 días o 250 días tengamos mayores resultados, pero también, Pedro, decirte que no solamente hoy en las encuestas el 80% de las y de los mexicanos aprueba cómo se ha conducido el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sino que están de acuerdo en las políticas que están utilizando para combatir el crimen organizado, y eso lo dicen pues las encuestas, ahí están, las hemos visto en todas partes, y yo creo que
que es muy temprano para decir que no está funcionando, ¿no? Tenemos 100 días apenas y creo que hay mucho que celebrar. Creo que en México estamos viviendo tiempos de transformación y tiempos también en los que se van a implementar medidas de seguridad que no se habían implementado basándose en estos 4 ejes que ya hemos mencionado. Atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia y investigación. Ahora vamos al tema de salud, porque si no nos vamos a aventar solo en la mesa del tema de la seguridad, y salud es también un tema muy importante que en específico en el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador fue uno de los puntos que adoleció esta creación fallida del INSABI, que luego ahora se transforma a Bienestar, la adhesión de los estados y demás. Sin embargo, por ejemplo, ahora después del discurso de los 100 días, sobre todo organizaciones que se dedican al apoyo de la gente con cáncer, hacían una crítica fuerte respecto al desabasto de medicamentos, respecto a la falta de atención que hay. Laura, comenzamos contigo. Sí, y voy a hacer una pequeña transición entre los dos temas. Yo he venido escuchando en las mesas diversas la justificación, el pretexto de por qué este gobierno actual no ha puesto una agenda propia sobre la mesa, sobre todo si se trata de la primera mujer presidenta de la República en la historia del país, una agenda feminista para las mujeres. Tenemos la primera secretaría de las mujeres. Nos explican diciendo que lo que hace es que Claudia Sheinbaum representa un proyecto donde López Obrador, que encabezó la transformación del país hace 6 años, traía estas reformas pendientes y las tenían que sacar adelante. No, siempre dijo que era un el problema de eso es que entonces parece justamente que esta fallida estrategia de seguridad que vienen arrastrando de la vieja política de los sexenios anteriores sigue siendo su mayor lastre, y la verdad es que les deseamos el mejor de los éxitos para que se resuelva, porque ese sería es el problema más no hacerlo, de la gente. Laura, sería Pero por eso mismo vamos a nunca quitar el dedo del renglón, porque la alternativa que representa el Movimiento Ciudadano dicta eso, y en esta alternativa también la reforma de las fiscalías es algo que nosotros hemos propuesto. Ahora, para el tema de salud nos parece también fundamental, cuando nos vamos a las encuestas que tanto les gusta citar, que la gente sí está presentando un fenómeno muy importante. Está privatizando Morena, no sé si con conocimiento de causa o con desconocimiento del mismo, están privatizando la salud pública, con las dádivas económicas que se están entregando, estos programas de ayudas sociales, que nosotros hemos dicho también siempre que las transferencias no las vemos mal. La gente, al no encontrar respuesta en los institutos de salud pública del país, se está yendo a las clínicas privadas, con los médicos privados, a los hospitales privados, generándole un costo mayor. Al no encontrar medicinas, se está yendo a comprarlas también a otros lugares, generando un costo mayor en materia de salud. Entonces esto no solo está golpeando sus bolsillos con esta política de no fortalecer a la salud pública y solamente dar transferencias económicas a la gente, y nos preocupa mucho porque ya lo que indican los números es una privatización al alza de la salud pública provocada por lo que parecería ser un gobierno de izquierda. Y cerrando el argumento de este primer gran gobierno de las mujeres, más allá de la Secretaría de las Mujeres, que yo estimo mucho, y sé que hará una muy buena labor, ¿dónde está el sacar el pendiente del derecho al aborto de las mujeres en este país, a nuestro derecho a decidir? Está pendiente, hay ya un recurso de la propia Suprema Corte de Justicia. Tuvimos este primer periodo ordinario para haberlo sacado y no quisieron. Y número 2, el Sistema Nacional de Cuidados también. Ahí hay 2 reformas profundamente feministas que quisiéramos ver a la primera presidenta mujer del país abrazándolos, y no nada más que ustedes nos vengan a decir que están acabando de cumplir el mandato y la herencia de López Obrador. No solamente que estamos acabando de cumplir, sino que le vamos a dar continuidad los próximos 6 años. Es por lo que la gente votó por nosotros y no por ustedes. Nosotros ofrecimos a la gente 500%. Felicidades, pero no gobiernan el país, no son mayoría calificada en el Congreso de la Unión, no gobiernan 24 entidades en el país. Entonces creo que sí hay una enorme diferencia entre lo que tú representas y lo que nosotros representamos, y la confianza que le inspiramos a la gente. A propósito de que citas el tema de las encuestas, claro, y lo reconocemos como una lucha histórica extraordinaria encabezada por un líder extraordinario como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero centrándonos en los resultados, Pedro, a final de cuentas estamos hablando de un balance en el que hay 3 ejes distintivos de estos 100 días que benefician esta confianza que nos tiene la ciudadanía, que tiene que ver con la política social del gobierno de Claudia Sheinbaum, que tiene que ver con la política judicial, esta de profunda transformación que estamos viviendo y que la gente confía en nosotros y sabe que lo vamos a lograr. Tiene que ver también con derechos laborales, esta política afortunadamente tan agresiva, si es que vale la expresión, en materia de la conquista y el reconocimiento de los derechos de la clase trabajadora de nuestro país, desde el salario mínimo hasta su derecho a la vivienda. Pero vayamos al tema de nosotros, salud, Pedro, por favor, reconocemos el tema de seguridad y el tema de salud como 2 grandes áreas de oportunidad de esta administración, como 2 grandes retos de este gobierno, y estamos trabajando en ello. Hemos anunciado un programa de más de 20,000 médicos, un programa de salud casa por casa que va a estar visitando particularmente a las personas adultas mayores, a las personas con alguna discapacidad en sus domicilios, y que les va a garantizar no solo la atención y el seguimiento médico, sino el abastecimiento del medicamento. También el tema de las más de 2,300 centros de salud, la clínica es nuestra, y el saneamiento de estas instituciones, Pedro, porque no podemos olvidar que nosotros nos enfrentamos en la administración pasada a una enorme red de corrupción que estaba particularmente arraigada en el sector salud con las farmacéuticas, y que estas generaron un paro de desabasto, incluso en una mezquindad profunda para enfermedades tan sensibles como es el cáncer y el cáncer infantil. Estamos haciendo adquisiciones
hay licitaciones públicas para la adquisición de medicamento, incluso con 2 años de anticipación. Eso no se había visto y tenemos nosotros que reconocer el esfuerzo, que si bien es cierto ahorita de manera gradual, lo van a ir sintiendo los derechohabientes, pues evidentemente se va a convertir en una política pública ícono de esta administración de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Así. Yo creo que se está fortaleciendo al sector salud, Pedro, a diferencia de Laura, en lugar de que todos los estados hagan esfuerzos aislados y que se vea un modelo que cae en corrupción y que unos cuantos manejen las cuentas de salud, se está fortaleciendo de tal manera que vamos a tener un IMSS Bienestar manejando las 32 entidades del país, por supuesto la ciudad, y que tenemos estos programas que ya anunció la presidenta, como ya lo dijo Giovanna, es salud casa por casa, pero también las farmacias del bienestar, que las anunció la presidenta el día domingo y antes ya lo había mencionado. Vamos a tener sucursales de las farmacias del bienestar en todo el país, para que las mexicanas y los mexicanos podamos ahí tener los medicamentos. Y en lugar de que algunos gobiernos estatales manejen el sector salud, que es tan importante y primordial para nuestro país, sea el gobierno federal a través de las instituciones de salud, pero en un solo sentir, en un solo esfuerzo, en un solo compromiso, quienes garanticen la salud para todos los mexicanos y las mexicanas. Pues bueno, se nos fueron ya más de 20 minutos, caray, en estos 2 temas, en los cuales hay más todavía de los que seguir platicando, así que las esperamos la siguiente semana si nos acompañan. Muchísimas gracias, Pedro. Luego hablamos de los datos presidenciales. Vamos a la pausa.